Bienvenidos, bienvenidas a todos y agradecer por el acompañamiento en este espacio del segundo encuentro de la línea de enseñanza de la lengua y la literatura. El día de hoy nos acompaña, hoy será la encargada de compartir la palabra la profesora Ruth Ortiz, eh, sobre todo para generar inquietudes, preguntas. La profe nos presenta una metodología de diálogo, de construcción, de co-construcción en conjunto a partir de una presentación que ella nos tiene. La idea es que sea un espacio interactivo, como el de hace 8 días, donde podamos poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, las experiencias, pero sobre todo las inquietudes que siguen abriendo, siguen ensanchando las fronteras para el diálogo y para la conversación. La profesora Ruth es una de las fundadoras del grupo de investigación Somos Palabra, Formación y Contextos, y nos viene acompañando hace un tiempo significativo en los procesos de enseñanza de la lengua y la literatura en la escuela y en otros contextos. Es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional. Profe, qué alegría tenerla en este espacio y la palabra es toda suya. ¿Cuál es la idea de hoy? Que podamos generar, como les decía el profesor Gabriel, verdaderas interlocuciones alrededor de un ejercicio que me parece fundamental en todo proyecto de investigación, en toda idea de investigación. Por eso lo nombraba como investigación y enseñanza. La pregunta como condición que posibilita la práctica investigativa. Entendiendo por práctica la enseñanza de los objetos de conocimiento que nos son endilgados cuando estudiamos lengua y literatura, ¿cierto? Que son precisamente estos que tienen que ver con el lenguaje. Luego vamos a mirar la relación entre investigación y enseñanza dentro de nuestras prácticas pedagógicas como maestros que nos reconocemos todo el tiempo en situación, diríamos parafraseando el texto de un poeta. La formación docente ha sido permeada por distintas responsabilidades que se le han dado a lo largo de la historia de la misma. De hecho, no es muy larga la historia de formación docente en Colombia, por lo menos, ¿no es cierto? Tenemos la responsabilidad de construirnos como maestros alrededor de varios saberes, ¿cierto? Uno de los cuales ha sido, desde luego, la lingüística y la literatura con sus tradiciones propias en los desarrollos de la misma. Una de ellas ha sido que los maestros de lengua y literatura nos corresponde tener un saber tanto en lingüística como en literatura, un saber completo, complejo, denso, profundo, adicionalmente los saberes que se construyen en la pedagogía y en la didáctica, pues como insumos mínimos sobre los cuales nos permiten, sobre los cuales nos responsabilizan tener un ejercicio en la práctica docente. La reevaluación de lo que entendemos por práctica, jóvenes, estoy pensando no solamente en sus prácticas pedagógicas, sino en la práctica entendida como toda interacción que tiene lugar en el aula, ¿cierto? Luego, esta es una práctica docente, este es también un ejercicio docente de mi parte con ustedes, de Gabriel con ustedes, etcétera, ¿cierto? No solamente la que se circunscribe a la formación en el programa de lengua y literatura en el que nos movemos o a los cursos distintos, cursos de práctica sobre los que ustedes están. Preparando el texto, pretexto para el día de hoy, me encontré con una definición de la práctica pedagógica que está en el proyecto de formación del programa desde el 2013 y su vigencia no tiene discusión. Colegio no Voy le a dan libertad leerla. de cátedra. Compañeros, les recuerdo el cuidado con los micrófonos. Entonces, este texto define, se acerca por lo menos a lo que comprendemos en el programa como práctica pedagógica. La práctica pedagógica constituye un acontecimiento detonante de la reflexividad en la cual, movilizados por interrogantes, nos atrevemos como maestros a comprender nuestro papel como sujetos históricos,
cargados de intereses, teorías y concepciones. Ahí, en esos contextos particulares que desafían nuestros saberes y nos demandan la comprensión y construcción de otros nuevos por medio de la investigación. Yo quiero que nos quedemos ahí unos segundos, ¿cierto? Y es la complejidad, es la envergadura de todos los elementos que se mueven en esta interesante definición de lo que es la práctica pedagógica, insisto, no solamente vista, como acá cierto que se escribe para los maestros que se están formando como tales, sino la práctica pedagógica que debe acompañar todo nuestro actuar docente a lo largo de la historia de nuestra vida como maestros, no solamente, insisto, en las prácticas como cursos, como espacios de formación en el interior de la licenciatura. Por eso les decía de las responsabilidades que nos han sido endilgadas. En algún momento, por ejemplo, se señalaba que hay ciertas debilidades en lo teórico conceptual en los maestros, que había que formarnos más bien en términos de fortalecer esos saberes y luego decirnos a través de la pedagogía y de la didáctica cómo se pasaban esos saberes. Y ustedes saben que eso ha sido interés también de algunas políticas públicas que abolieron con el ingreso a las facultades de educación y a los programas de formación de maestros, diciendo que, digamos, un profesional que se haya formado en ciertas áreas puede tener lugar en la formación ya in situ, ¿cierto? Y se ha demostrado a través de algunas investigaciones las debilidades profundas de aquellos que no están inmersos en el contexto de la construcción de saberes alrededor de la pedagogía. Pero bien, lo que quiero insistir acá, y este resaltado es mío, el que está en negritas, lo que moviliza nuestras prácticas pedagógicas necesariamente es la construcción de interrogantes, de preguntas, de aquello que como maestros nos permite comprender nuestro papel situado. Luego, es importante que lo tengamos en cuenta porque es sobre esto que versa esta provocación en la conversación. Es importante además entender cómo hay un giro, digamos que contemporáneo, en el que la práctica no es un escenario en el que hay una teoría que aprendimos y aquí venimos a ponerla en acción y a mirar cómo nos va, ¿cierto? Ya no tenemos una concepción de práctica distinta y distante de la teoría. Todo lo contrario, entendemos que la práctica es el escenario por excelencia, o sea, nuestro hacer en el aula y en la escuela, entendiendo pues por escuela todo escenario mediado profesor, estudiante, cierto objeto, no solamente en primaria, en secundaria, sino en la universidad, pero es el lugar donde hay construcción de saberes. Luego, no hay una teoría que se aplica en la práctica, ¿cierto? Ahora bien, eso no significa que el maestro no tiene una serie de saberes que tiene que enseñar. No es ese el punto. El punto es cómo efectivamente lo que hacemos en la práctica es entendernos como la construcción de distintos saberes situados. Bien, yo creo, profe, que podemos pasar a la siguiente diapositiva. En un conversatorio con el que iniciábamos hace como un mes, veníamos preguntándonos qué enseña el profe de lengua y literatura, ¿cierto? No por qué se enseña, no necesariamente el por qué, el para qué, pues que son preguntas que están ahí latentes. La pregunta es, ¿qué enseña ese profesor? Justamente el día de hoy estaba en una reunión en un colegio donde probablemente vamos a tener las prácticas pedagógicas este semestre, en un grupo de maestros súper interesados en que acompañemos los procesos de formación de sus estudiantes, y las inquietudes que tenían los profesores era la oxigenación que trae este grupo de maestros de la Universidad de Antioquia para ayudarles a entender por qué se enseña literatura, ¿cierto? Yo creo que la discusión bizantina del por qué se enseña nuestro objeto, pues sí, puede tener respuestas desde distintos lugares de formación. Sabemos que se enseña literatura, que se enseña lengua. La pregunta es, ¿qué enseñamos de eso que tenemos allí, cierto? Y acá quiero tener a colación un encomillado de un texto de Michel Petit.
que se llama Leer el Mundo. Un niño miraba a su maestra sumergida en un libro y le hizo esta pregunta: señorita, ¿por qué lee si usted ya sabe leer? Me parece interesante la cita, en tanto uno pudiera pensar que buena parte de los procesos sobre los que se cimenta la enseñanza de la lengua y la literatura tiene que ver justamente con los actos mismos de leer y de escribir. Luego, la pregunta inquietante que se hace el niño: ¿y ella para qué leerá si ya sabe? ¿Cierto? ¿Qué significa ese saber que se comporta en la decodificación de los ejercicios de lengua, pero además, qué es lo que enseñamos nosotros en términos de literatura? Que no es lo que vamos a resolver esta tarde, sino que vamos a partir de tener en cuenta ese punto de los saberes que confluyen, que tenemos que vernoslas con la política pública, con el PI de la institución, con los DBA, incluso con las mallas, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que hace que seamos maestros del lenguaje? Habida cuenta de que confluye en cada uno de nosotros una serie de saberes que se ponen en escena en el aula y en la escuela. Podemos seguir, profe. Amplísima discusión alrededor de qué es un maestro investigador. Incluso yo les digo a los estudiantes que me parece que es todavía un pleonasmo hablar de maestro investigador, ¿cierto? Cuando uno habla de maestro, confluyen en ese campo semántico una serie de conceptos que le permiten a uno hacer la configuración de lo que es un maestro. No obstante, entendernos como investigadores en función de la pregunta significa quitarnos del lugar del que todos lo sabemos, de lo que hemos construido una serie de conocimientos a lo largo de mínimo 5 años de carrera universitaria, más los que somos normalistas, también una cantidad de años allí, y quizás otros grados de formación, ¿no es cierto? Luego yo ya tengo una serie de conceptos, de constructos sobre los cuales se mueve mi saber, y lo que hay que hacer, incluida la didáctica, las formas de enseñar, etcétera, lo que hay que hacer es pasarlo entendiéndose uno como mediador, como enseñante, como profesor, ¿cierto? Sea cual sea como esa concepción que se tiene desde la tradición pedagógica en la cual se mueve el maestro. Lo cierto es que yo estoy ahí ya en escena. No obstante, entenderse como un maestro investigador implica adentrarnos acerca de cuáles son los hábitos que tenemos como maestros. Y cuando hablamos de hábitos, es qué es aquello que hacemos de manera repetida, casi inherente, que no es especial, ¿cierto? Sino que nos hace precisamente maestros. Y traigo a colación algunas preguntas que me parecía clave que nos hagamos como maestros. Y es, ¿qué nos preocupa? Estamos pensando en clave de entendernos como maestro investigador, ¿cierto? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos ocupa? Compañeros, les recuerdo el uso del micrófono, que a veces se le va a uno la tecla sin querer. Porfa, revisen que su micrófono esté cerradito por ahora. ¿Qué nos preocupa? Pero además, ¿qué nos ocupa? ¿Qué noto yo que hace falta? Fíjense ustedes, insisto, en que el maestro llega lleno de saberes, llega con sus clases preparadas, llega con toda la escuela, llega a las reuniones de área, a vivir todo lo que está pasando en la escuela. No obstante, algunas de estas preguntas nos ayudan a ese llegar, a ese ponernos ahí en escena. ¿Qué nota uno que hace falta? ¿Qué observa uno que es prescindible, aquello que pudiera no estar? ¿De qué maneras el maestro contribuye a hacer de la escuela en general, pero del aula en particular, escenarios de pregunta y de cuestionamientos permanentes? Los profesores, en buena medida, tomamos todos los saberes que tenemos y de algún modo sí provocamos a los estudiantes, pero en ese proceso de enseñanza olvidamos mantener la curiosidad, esa que permite en la narración escuchar eso que está pasando y qué más, y qué más, y qué más
nosotros damos por sentados ciertos saberes en la escuela y se los pasamos a los estudiantes. Y acá recuerdo una clase por estos medios hace como un año de una profesora en una institución educativa con niños de primaria, y pues yo estaba ahí con algunos de mis estudiantes de práctica pedagógica. La profe estaba dictando la clase y entonces se veían solamente los iconos de los niños, algunas voces infantiles lograban permear este espacio de la casa, entonces era emocionante sentir esas voces acá, y la profe estaba enseñando las partes del cuento. Lo que luego analizaba con el grupo de estudiantes es que la profesora utilizó sus diapositivas, utilizó algunas cosas y mostraba las partes del cuento de manera, digámoslo así, teórica, ¿cierto? Luego analizábamos que esos saberes que el profesor ha construido alrededor de eso que hay que hacer en la escuela, ¿cierto? Como enseñar cuáles son las partes del cuento, pueden generar preguntas en el profesor. Ya tengo ese saber construido, pero ¿de qué manera logro mantener la curiosidad? No solamente por el aprendizaje en el estudiante, sino por mis propios procesos como enseñante de esos saberes. O llegamos allá con respuestas ya construidas, con mundos ya construidos por nosotros, y son esos los que enseñamos a los niños y a los jóvenes. Y por eso en negrita, la pregunta final para entendernos como un maestro investigador es: ¿cuáles son nuestros hábitos como maestros sobre nuestra práctica enseñanza en la escuela y en el aula? Insisto que coloco estos dos elementos para no entenderlo y circunscribirlo solamente a la práctica pedagógica en el marco de la formación de maestros, particularmente pues en el programa de lengua y literatura de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos hábitos? ¿Qué es lo que uno lleva a la escuela? ¿Qué nos inquieta y qué nos ocupa cuando estamos preparándonos, pero además cuando estamos observando todo lo que circula por los pasillos, en las reuniones con los profesores, cuando observamos a otros maestros que están haciendo sus propias prácticas, como el caso que les estaba contando, antes que la queja, antes que mire cómo lo hace, antes que es qué preguntas podemos llevar para un contenido relativamente similar, que era el análisis que hacía con estos jóvenes. Plantearse el problema de la pregunta, y miren ustedes cómo intenté jugar ahí con elementos propios de la investigación. Es decir, cuando uno se mueve en acompañar procesos de investigación, hay asuntos como que el problema, etcétera, pero acá lo que intentamos es tensionar y problematizar la pregunta misma, ¿cierto? Para hacernos un poquito distantes del discurso de la afirmación y del señalamiento de cómo se están dando los procesos, para que nosotros mismos incluyamos la pregunta como uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se mueve el quehacer docente, entendido como un maestro investigador. Entonces, plantearse el problema de la pregunta guarda estrecha relación con el sentido de lo que hacemos. ¿Qué sentido tiene? Un poco, en términos coloquiales, lo que decía uno cuando estaba en el colegio, que en mi caso fue hace un poco más de años que en el de la mayoría de ustedes, pero la visto, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Pues yo me preguntaba eso, sobre todo con las clases de química, no con las de física, pero sí con las de química. Y sigue siendo una pregunta vigente, ¿y esto para qué me sirve? El punto es que no es un sentido transaccional del servir, ni un sentido utilitario del servir. Pero la pregunta sería acá, ¿cierto? Que como maestros practicantes, nosotros pensemos en el sentido que esto tiene para estos niños y jóvenes con lo, ¡ay, profe! Con los niños y jóvenes, y enmarco acá, entre otros, las preocupaciones propias de la didáctica, ¿cierto? Cuando estoy pensando en el sentido de aquello que tengo como maestro que plantearme en las distintas esferas, no solamente en la planeación y preparación de una clase, ¿cierto? Pero en los distintos escenarios sobre los cuales se mueve el maestro en la institución educativa, buscar la pregunta por el sentido, pero en relación
con la circunstancia, porque nosotros hacemos prácticas particulares, prácticas que estamos llamando que son situadas. Igual, porque no sé pues como en préstamo, pero sí. Jóvenes, les decía que por favor estemos pendientes de nuestros micrófonos porque para agilizar y para hacer más cálida la conversación, hoy nos colaboraron para que cada uno administre su propio micrófono y su propio video, pero para que estemos pendientes, por favor. Entonces les decía que para plantearnos las preguntas, yo no digo que apropiadas, pero mínimamente plantearnos preguntas, debemos tener en cuenta el sentido y la circunstancia. Sentido y circunstancias como constantes que nos permiten a nosotros hacernos las preguntas adecuadas, ¿cierto? Porque los sentidos podrían guardar ciertos elementos homogéneos, no así las circunstancias. Y cuando hablamos de circunstancia, hablamos de los contextos, hablamos de la diferenciación que se hace entre una institución educativa y otra, entre un tema y otro, como lo llaman todavía en algunas instituciones educativas, etcétera, etcétera. Luego, el péndulo entre sentido y circunstancia es aquel que permite esa construcción de preguntas más apropiadas que pueden ser referenciadas como ejercicios investigativos. ¿Por qué la circunstancia y el sentido, cierto? Porque la circunstancia permite no solamente que entendamos el entorno, el contexto, sino que estemos atentos a lo que es la historicidad, diríamos con Gadamer. Todo ese sentido histórico que ha permeado las prácticas. Vamos a dar un ejemplo. Con un ejemplo uno se compromete demasiado, ¿no es cierto? Pero un ejemplo es el señalamiento bastante común que tenemos nosotros frente a las prácticas de enseñanza de lengua y literatura en la escuela, ¿cierto? Cuando vamos a las escuelas en calidad de observadores o incluso en calidad de practicantes, señalamos cómo hay una política pública que el colegio toma, permea, deja ver en sus planes de aula finalmente, que es lo que se lleva con una capacidad de movimiento y de libertad que no es, digamos, tan grande. Luego, cuando uno se plantea la pregunta de cómo lidiar como maestro que quiere hacer cosas distintas con esa política pública que se deja leer en los programas de la escuela, hay que tener en cuenta la historicidad de la misma, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta cómo me muevo en la pertinencia de la pregunta, comprendiendo que hay una serie de saberes construidos, bien o mal o regular, pero que le permiten a uno entrar como transgresor de eso que está pasando allí y poder olfatear las posibilidades sobre las cuales se podría mover con pertinencia el ejercicio de la inquietud, del interrogante y de la pregunta. Luego no es la pregunta por la pregunta, ¿cierto? Luego, circunstancia, entendiendo allí también lo que les estaba señalando antes en términos del contexto, pero además de la historicidad de aquello que se moviliza dentro de lo que tenemos, con la finalidad son relaciones hacia planteamientos de preguntas sobre las cuales se mueve el ejercicio del maestro. Luego, nuestro actuar en la escuela necesariamente ha de estar movido por varios elementos en la elaboración de esas tensiones alrededor de la pregunta, como la reflexión, ¿cierto? El comprender como abarcar, no dejarlo solamente con una mirada, sino irse pensando, leer, revisar, mapear aquello que le permita a uno abarcar para entender la situación sobre la cual intenta hacer su pesquisa, hacer reconocimiento y finalmente todo esto es el ejercicio del pensar. Últimamente he estado pensando qué es lo que se hace en la educación básica, ¿cierto? Y es ayudarles a los estudiantes a pensar, contribuir en un ejercicio de pensamiento que finalmente es donde tiene lugar la imaginación. Bueno, eso lo podríamos rebatir desde el punto de vista psicológico, cognitivo y desde varios ángulos, pero es una configuración que he intentado hacer. ¿Dónde están los mundos prácticos en la escuela si no es en el lugar del pensamiento?
no es una postura cartesiana del pienso, luego existo, porque también está el siento, luego existo, pero cómo el ejercicio de pensamiento moviliza buena parte de los procesos de aquello que acaece y acontece en la escuela. Una de estas gráficas tan comunes, ¿cierto? En la que yo me paro frente a una realidad y veo algo que es defendible desde el lugar donde yo estoy mirando esa realidad, con la historicidad, con todo lo que he logrado construir. Y la otra persona, el otro ente, el otro ser, sean los estudiantes, sean los compañeros de la institución educativa, sea el ethos mismo de la institución, sean las prácticas mismas sobre las cuales se mueve en la lógica de cada una de las construcciones de los colegios y escuelas a donde nosotros nos dirigimos fundamentalmente, pero que incluye y permea también la escuela en la universidad misma, ¿cierto? Hay una suerte de lógicas que se han venido construyendo. Luego, el punto de vista ninguno de los dos tiene razón, ¿cierto? Pero ambos tienen razón. Es decir, ninguno de los dos tiene razón si lo miro desde el ángulo opuesto. Por eso cuando estoy mirando todo lo que hay alrededor de poderme construir pregunta o preguntas sobre esto que estoy haciendo como maestro, implica no solamente mirarlo desde mi ángulo, sino desaprender ese ángulo, dejarlo un poquito entre paréntesis y pararme desde otros ángulos para poderme devolver a este renovado, para poderme volver a este viendo la pregunta, las inquietudes desde otras posibilidades, para poder subsumirme en otras realidades que me permitan ampliar esa mirada. A mí me llama la atención la visita a los optómetras, ¿cierto? Y un poco es eso, o sea, cuando los ojos, cuando los lentes que le ponen a esta vista, ¿cierto? Cuando ellos empiezan a jugar con una serie de medidas, no son las mismas en mi caso que en el paciente que sigue o en el que le antecede, ¿cierto? Entonces el médico le empieza a uno a preguntar si con este ve mejor, si con este ve mejor, ciertos grados de nitidez, ¿cierto? Por las distancias y etcétera. Siento que con la investigación y con la pregunta hay que intentar ponerse en la posibilidad de mirar más de cerca, más de lejos, el ángulo que otros también ven, porque poderlo ver desde el ángulo del otro me permite a mí configurar de manera más compleja una pregunta. Y no aplica solamente para asuntos de investigación. Yo estaba pensando en hasta qué punto el lenguaje de los profesores, cuando digo el lenguaje de los profesores, es todo lo que nos habita discursivamente, que es desde donde construimos nosotros, ¿cierto? Desde el discurso construimos los saberes. Y hasta qué punto los profesores hablamos un lenguaje y los niños o jóvenes hablan otro, ¿cierto? Y claro, hay una brecha generacional, sin duda alguna, que juega un papel fundamental, pero que nos corresponde a los maestros, entre otras brechas, ¿cierto? Empezar a mirar con detenimiento y acercar. Cuando pienso en, es que Rayuela está de centenario, ¿cierto? Y me ha causado gran inquietud. Y cuando yo veía en cómo orientar y ayudarle a los estudiantes de práctica pedagógica a acercarse a distintos escenarios en la escuela, entonces yo pensaba cómo hablamos idiomas tan distintos y tan distantes, ¿cierto? Y ojo que estoy hablando de la relación sentido-contexto, ¿cierto? Contexto, tradiciones, que son elementos que no podemos dejar por fuera. Entonces, en la reunión incluso que sosteníamos el día de hoy, una profesora señalaba cómo acercar a los estudiantes al gusto por la lectura por otros medios que no sean la lectura misma, ¿cierto? Entonces yo pensaba en la conversación pretexto que tenía con ustedes hoy a partir de estos elementos en la conversación y los memes, me parece a mí, y los medios y los dispositivos deben ser nuestros aliados, ¿cierto? Deben ser nuestros aliados. Este lo puse acá porque me permitía a mí ser ese niño que es abrazado por ese alguien que me dice que de algún modo yo tampoco lo pude hacer, ¿cierto? Es un libro súper referenciado, pero que para nosotros, para algunos, nos genera
ciertas reticencias, reconociendo en él canónicamente, desde luego, todo lo que es su potencia. El punto es cómo acercar mis elaboraciones, mis lenguajes, a ese ángulo que es la otra mirada que tienen los demás frente a ese mismo punto, ¿cierto? Y acá me permití traer 2 o 3 memes que me parecieron absolutamente pertinentes para mirar el ángulo de los estudiantes, de ese conjunto, de ese grupo, de ese puñado de jóvenes entre 30 y 40 que se sientan en un pupitre o se sientan frente a una pantalla como les tocó durante los 2 últimos años a escuchar qué lenguajes de los profesores, ¿cierto? Por eso la pregunta tiene ahí un lugar fundamental, no solamente en el ámbito del aula, sino qué preguntas me movilizan a mí el pensamiento alrededor de lo que pasa en la escuela, que finalmente es lo que redunda en el aula de clases. Así que, profe, pasemos al siguiente. Cuando veía esto, pensando en los acercamientos de los lenguajes, ¿cierto? Un poco, para ir más explícita en un ejemplo, un poco tendría que ver como en esos lugares de acogida, ¿cierto? Como la escuela, la familia, pero un poco pensando en la familia en términos de los lenguajes de los jóvenes, adolescentes y los lenguajes que solemos tener los padres. Son 2 lenguajes distintos, hablamos lenguas totalmente distintas. Acá la invitación es a que nosotros pensemos el lugar de la pregunta poniéndonos en el lugar del otro, ¿cierto? Tratando de acercarnos a hablar sus propios lenguajes y cómo varias herramientas, elementos, asuntos que son modernos podrían ayudarnos a hacerlo. Esto porque me pareció absolutamente simpático, lo he visto circular y pensaba que hasta qué punto nosotros nos acercamos a ello. El siguiente y el siguiente, eran como 20, los recorté a 3 o 4, me parecieron absolutamente pertinentes, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes los conocen, han circulado muchísimo. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que por un lado van los intereses de aquellos que son nuestro objeto de conocimiento y por otro lado van los intereses de este que es el maestro investigador. ¿Hasta qué punto logro hacer una suerte de línea paralela, difusa, permeable, todo lo que ustedes quieran, pero que se acerque a hablar en esos lenguajes, en esos intereses que efectivamente tienen los niños, que van más allá de preguntarle qué leen y qué les gustaría leer? Finalmente, para empezar a escuchar en ustedes todo esto que es la pregunta, finalmente, ¿hasta qué punto entendemos que esos seres que atraviesan nuestras vidas como estudiantes, sea cual sea el escenario sobre el cual nos movemos, cómo los vemos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy viendo yo en ellos? Una serie de objetos puesto en un término feo, ¿cierto? Una serie de objetos en construcción, o incluso pueden ser vistos como sujetos, ¿no es cierto? Pinocho fue creado, o sea, lo que no podía calcular Gepetto cuando crea a Pinocho es que él iba a desarrollar su propio ser, ¿no es cierto? Por eso esta pregunta también me la hacía. ¿De qué maneras ayudo a los estudiantes, a esos que tengo enfrente, sea cual sea el nivel sobre el cual se mueven? ¿De qué manera les ayudo como sujetos que se construyen? Ellos son sujetos en construcción, como lo somos finalmente todos, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos en distintos estadios de esa construcción que no termina. Enhorabuena. No habría un momento de terminación de ello. Y no como objetos en construcción. Creo que una pregunta de entender qué es eso que tengo enfrente viene en este concierto de posibilidades para hacer preguntas pertinentes. Y finalmente, queda abierta el interrogante para la interlocución con cada uno de ustedes y es, ¿qué preguntas se plantea el maestro sobre su quehacer como enseñante de lengua y literatura? Recuerden ustedes que estábamos pensando, sí, que enseña el maestro, pero ¿cuáles son mis preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que logran ustedes pensar y configurar como enseñantes de lengua y literatura? Luego damos por hecho, esta pregunta desde luego como toda pregunta comporta un lugar y una afirmación, y es que somos enseñantes de lengua y literatura, ¿cierto? ¿Qué preguntas habitan nuestro ser? ¿Qué es lo que nos ronda? ¿Qué es aquello que no es una afirmación,
sino un interrogante que se puede poner en escena también en esta conversación. Yo creo, compañeros y profe, que hasta ahí dejaría la presentación para empezar a escucharnos con la participación de los jóvenes y, bueno, profesores que están acompañando este encuentro. Parece una obviedad asumir que la investigación implica la pregunta, pero no hay tal obviedad, porque no es cualquier pregunta esa de la que estamos hablando aquí. Es una pregunta pensada, construida, seleccionada término a término. Habría una complejidad mayor. Nuestra pregunta no solo aborda cosas del campo específico del saber, sino que toca con lo formativo. Y complementa más adelante que no es una tarea fácil, ¿cierto? De hecho, pensar en una pregunta es súper difícil. La idea es movilizarnos alrededor de ella, o sea, llegar a cada espacio de formación, llegar a la escuela con más preguntas que con saberes construidos, ¿cierto? Que están ahí, sin duda alguna. Dice María Rengifo, meme solo para lectores, es cierto. Ah, para lectores habituales. Están solicitando la presentación, de hecho podríamos enviar las presentaciones, yo creo, a todo el grupo, o no sé, no recuerdo si hay un repositorio donde se encuentran, pero bueno, eso lo podemos conversar. Bueno, yo creo que hasta ahí. Mi Ruth, muchas gracias por toda esta provocación a la cual nos invitas a ponernos en pregunta. Sin duda, en eco de lo que nos ha compartido Leandro, yo siento la exigencia en la laboriosidad de la pregunta, ese ser artesanos interrogativos que nos va permitiendo ponernos también en una especie de apertura, de desnudamiento, en ese espíritu de la búsqueda que nos invita a que pensemos en aquello que enseñamos, justamente porque yo creo que el enseñar es un compartir nuestras señales, esas heridas, esas marcas, esas improntas que van tatuando de alguna manera nuestro cuerpo, que lo van convirtiendo en una especie de texto y que él mismo se vuelve una escena para enseñar a través de esos múltiples lenguajes que los asisten. Un cuerpo que baila sin duda desde esa melodía de nuestras palabras, pero también un cuerpo que traduce esas palabras en unas gestualidades que bien podríamos nombrarlas, no sé, como un referente, como una imagen. A veces me doy a la tarea de pensar resignificando la palabra porque a veces me genera cierta repulsión, pero un ejemplo. Y pensé en esa palabra cuando nos ponías esa bella imagen de la maestra sumergida en la lectura y el estudiante le pregunta, ¿para qué lee si ya sabe leer? Entonces creo que ese ejemplificar nuestras señales a través de ese gesto que invita a pensar en ese compromiso, a pensar en esa entrega, pues es donde nos damos cuenta que nuestro cuerpo en pleno está emanando muchas voces, está emanando muchos significados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es eso que comunica mi cuerpo? Si es esa vitalidad, si es esa agonía, si es esa acción esperanzadora con la cual el texto mismo se nos convierte en un aliado. Y creo pues que es un aliado que inspira a la pregunta, que inspira, como nos lo sugiere Freire, hacia esa pedagogía del interrogante, donde nos damos el derecho a sentirnos andariegos, exploradores, misioneros, de eso que también Borges nos propone en La máscara y el espejo, en esa indigencia que nos va permitiendo cultivar a través del camino ese interrogante, no por qué hay en ese secreto que estoy buscando, sino porque es eso otro que el camino me está prometiendo como un escenario siempre en renovación de nuestros tránsitos. Entonces me parece muy hermoso, Ruth, pensar todo este ambiente interrogativo, porque en él nos sentimos bajo la antorcha de la pregunta como el primero y el constante paso en esa construcción de saberes. Muy importante lo que dices, profe Claudia, porque
El problema de la pregunta es, cuando uno se enfrenta a una investigación, entonces la pregunta empieza a movilizar el pensamiento de uno, ¿cierto? Porque uno dice, ¿yo qué me pregunto? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cierto? Entonces viene el asesor y le ayuda a uno a construir la pregunta, casi siempre le desbarata todas las que uno va planteando. Pero cuando hablamos del maestro investigador, sí, es ese que puede estar haciendo investigación sistemática, que la presenta como su propio proyecto, incluso que consolida todo un trabajo de grado que es finalmente con el que terminamos nosotros Entonces ya puedo la puedo la disponer. formación en este campo pedagógico didáctico con las reflexiones que se suscitan desde las prácticas. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser para una investigación sistemática que se presenta de altísima envergadura, sino es la pregunta que circula y que moviliza todo el tiempo nuestro ser de maestro. Es tan complicado preguntarse porque estamos acostumbrados a las aseveraciones, a las afirmaciones, a lo que ya sabemos, o sea, yo ya sé esto, yo he logrado construir esto, luego yo voy al escenario de la escuela y lo que hago más bien son señalamientos a partir de ese lente que he construido en el saber, que además me ha costado muchísimos años. No. Pero cuando soy capaz, insisto, de ponerlo en paréntesis, de dejarlo a un ladito y de empezarme a poner otros lentes para mirar esa realidad, la pregunta empieza a tener un lugar fundamental dentro de mis prácticas, porque es la combinación de eso que he logrado construir con el contexto nuevo. Es tan complicado ponerse en el lugar de la pregunta que resulta difícil. Cuando uno mira la mayéutica y leía también sobre la posibilidad de ayudarle al otro a desentrañar sus propias verdades, ¿cierto? Entonces es tan complicado porque estamos acostumbrados a hacer afirmaciones, a hacer negaciones, a hacer señalamientos desde nuestro propio lugar. La invitación es hoy, compañeros, a que vayamos pensando en eso que yo quiero decir, cómo moviliza mi sentido en la pregunta. ¿Cómo está, profe? Y un saludo pues a todos los compañeros. A ver, pues he estado muy atento a la, disculpa, he estado muy atento a la conversación y bueno, no sé de los que están presentes en la reunión, cuántos sean docentes y cuántos estén en este momento ejerciendo su labor, su profesión en un aula de clases de básica o de primaria o de media en un colegio público, ¿cierto? Porque esta es una realidad que yo la vivo diariamente y esto es algo que de verdad en muchas ocasiones a veces perturba. A veces salimos de las clases y salimos del ejercicio de docente y terminamos agotados por un montón de situaciones que muchas veces son situaciones que se escapan a lo que nosotros como docentes podemos hacer. No me voy a referir a eso porque yo siento que eso ya está suficientemente diagnosticado. Ese señor subiría, hace un diagnóstico de por qué la educación pública no lo que hace es entronizar las desigualdades, y eso está claramente, pues no lo evidencia todos los días en la forma como como se da la clase, los pelados que llegan a la clase con hambre, los que llegan con problemas familiares, y uno como docente, y esos casos impresionantes, y uno como docente debe lidiar día a día con eso, ¿cierto? Entonces, uno a veces cae como cierto pesimismo en esta labor de dar clases y de ser docente. Eso es una cosa que yo siento que todos en algún momento lo hemos sentido, ¿cierto? Y de pronto en la universidad se puede de alguna manera llevar un poco más fácil este problema, pero en un colegio público de verdad que con tener 40, 45 estudiantes en un salón de clases, yo lo hago todos los días. O sea, es que yo no les estoy hablando de una cosa que no, yo me pasa todos los días, 45 estudiantes en un salón, y yo trato de, bueno, les voy a leer hoy, les voy a
hacer esta actividad, esta otra, y de una u otra manera eso resulta tan, es imposible, te digo, porque muchas veces el silencio que es tan importante para el aprendizaje no es posible en un aula, etcétera, etcétera, un montón de situaciones. Entonces usted nos deja abierta esa inquietud o esa invitación al pensamiento, como usted lo llama, ¿cierto? Invitación a pensar, es la pregunta, y es la pregunta que nos está dando a nosotros vueltas en la cabeza como investigadores, ¿cierto? Porque en la medida en que somos docentes, también somos investigadores, es lo que he entendido, ¿cierto? Y de que de una u otra manera es lo que se espera de un maestro o de un profesor, que haga también investigación. Entonces, hace poco me abordaba un profesor y me decía, mira, me he dado cuenta que hay niños de baja talla, decía, que tienen baja talla y son muy inteligentes. Y entonces él decía, yo decía, esa es la pregunta, ahí hay una pregunta muy interesante que podemos, ¿cierto? Y yo y lo hago porque yo en este momento estoy en el doctorado en educación, y las preguntas a los docentes están ahí, o sea, las preguntas las tenemos todos los días. Muchas veces es que no tenemos como ese valor de enfrentar la pregunta y de seguir la pregunta, que nos está quitando el sueño y que nos está generando tantas incertidumbres en nuestra labor de docentes. Esta pregunta es interesante. Aquí hay un problema también, esa identificación de un problema, y ahí es donde yo digo que sale y emerge el espíritu investigador del maestro. Cuando tenemos esa pregunta, cuando tenemos esa capacidad de enfrentarla, de seguirla y de tratar de darle una respuesta, ¿cierto? Muchas gracias, profe. Qué pena y la introducción tan larga, disculpe. No, está bien, gracias, profe José. ¿Y que en qué nivel de formación estamos? Somos maestros en formación, ¿cierto? Algunos están en prácticas pedagógicas, algunos puede que estén en prácticas tempranas, otros en otras prácticas dentro del programa de formación, otros ya somos maestros graduados en cualquiera que sea el grado, ¿no es cierto? Pero todos maestros en formación. Luego compete el tema de hacernos las preguntas. Antes de darles la palabra, si les parece, dice Eliana, los adultos no nos hacemos preguntas porque no le damos sentido y creemos que lo sabemos todo, pero tampoco provocamos la pregunta a nuestros chicos, tal vez porque nos invade la desesperanza con relación al saber que construyen hoy nuestros niños. Enseguida leo, bueno, creo que la pregunta puede en ocasiones generar más preguntas que respuestas, aunque suene muy obvio. No es tan obvio. Creo que tenían el uso de la palabra Obed, Carolina y Mariana. ¿Me corrigen, por favor? Cierto que sí. Obed, Carolina y Mariana. Y enseguida nos referimos a lo que estaban planteando José y lo que plantearán estos tres jóvenes. Listo, hola. Muy buenas tardes para todas y para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Obed, muy bien. Perfecto. No, sino que algo, y con lo que acabaron de decir, que es casi una obviedad, ¿cierto? Quiero hablar desde una experiencia sobre la pregunta en el campo de ejercicio, pues en el campo privado, ¿cierto? Hay algo al momento de formular preguntas, y creo que eso se relaciona un poco con lo que decíamos acerca de los adultos, y es que siempre se espera una utilidad, pero una utilidad de la hora, o sea, de esta época, que rente, entre comillas. Y eso me preocupa un poco, porque hay preguntas que no se pueden mirar en términos de utilidad o no. Pero a veces institucionalmente, cuando tú estás creando el diseño curricular, etcétera, te piden preguntas rentables. Las preguntas casi como si fueran un criterio de evaluación, ¿cierto? La pregunta casi como si fuera un criterio que se tenía que evaluar y que se tiene que resolver completamente al final de X o Y periodo académico terminado, ¿sí? Y si bien las preguntas deben tener un acercamiento a la respuesta, a veces por el afán de lo útil, se espera que tenga una respuesta que cierre el problema, ¿ya? Entonces me cuestiona mucho este tema de las preguntas útiles, pero útiles
institucionalmente, ¿cierto? Como una utilidad como un poquito mercantilista, que es en ocasiones tristemente lo que se ve en muchos sectores públicos y privados de la educación, que confunden la pregunta con el objetivo que usted pone en el diseño curricular, cuando la pregunta debería ser aquello que, si uno hace una pregunta y la responde en un mes, a lo mejor él pues planteó mal la pregunta, a lo mejor usted simplemente quería confirmar algo que usted ya tenía como premeditado, ¿cierto? Y no hizo una pregunta, sino que hizo un diálogo con usted mismo para decir, uy, sí, yo soy muy teso, tengo la razón, ¿sí ve? Esta era la pregunta y esta era la respuesta. Y eso pasa mucho, o bueno, desde mi experiencia, que no es mucha tampoco, podría decir que ese es un problema que lo pone en tensión a uno como docente, que a veces uno tiene preguntas, como los niños tienen preguntas de por qué el cielo es azul, ¿cierto? Hay una canción de Canticuentos muy bonita que se llama ¿Por qué? ¿Por qué? Que son preguntas muy fáciles, entre comillas, con respuestas supuestamente obvias, pero que uno va a ver y son preguntas profundamente complejas, pero que son preguntas que no rentan o que se ven como inútiles, ¿cierto? Cuando la inutilidad, dice que inutilidad tiene en realidad mucha utilidad, lo decía este señor, creo que es Lucio Ordain, ¿sí? Que hay que rescatar la utilidad de lo inútil, sí, la utilidad de lo inútil. Entonces me cuestiona mucho eso, que al momento de plantear preguntas que realmente nos movilizan, a veces, en ocasiones, está ese gigante de la institucionalidad ya en ejercicio que te puede decir, pero venga, esto no es rentable, ¿cierto? Esta pregunta está muy allá. Cuando la pregunta en muchas ocasiones sirve como si fuera un pequeño combustible que le ayuda a uno a seguir y a seguir y a seguir. Pero no, en ocasiones se pide eso, entonces me genera mucho conflicto, ya que hemos estado hablando de eso, mucho conflicto el tema de las preguntas útiles, ¿cierto? Entendiendo la utilidad como la entendemos hoy en día, que tristemente casi siempre es la utilidad lo que rente o lo que se demuestre rápido, ¿ya? Entonces, pues esa es una, pues personalmente no sé cómo luchar con eso, entonces quería compartirlo, cómo nos enfrentamos a eso, ¿sí? Porque puede también que la pregunta vaya adquiriendo otras formas, porque la pregunta es prácticamente el combustible que uno tiene para seguir día tras día, ¿cierto? Entonces a veces uno no tiene el mismo combustible. Y ya, quería hacer como ese pequeño aporte. Gracias, Obed. He tomado nota para referirme, y no para darles respuesta, ¿cierto? Sino para referirme desde este ángulo sobre los elementos que ustedes muy bien comparten con sus interlocuciones. Dice Felipe, que dice Petit, la lectura nos permite experimentar las verdades y a la vez comprendernos como humanos. La pregunta podría ser, ¿qué verdades afloran con las lecturas realizadas con mis estudiantes? ¿Y de qué manera estas verdades posibilitan un ejercicio creativo en torno a la existencia misma o cuidado de sí? Gracias, Felipe. Sigue Carolina. Muchas gracias, profe Ruth, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, yo la verdad me pregunto muchas cosas con todos tus cuestionamientos, profe. Yo creo que efectivamente y estoy de acuerdo con una compañera que dijo que los adultos nos hemos dejado de preguntar y nosotros como maestros hemos caído, y me incluyo, hemos caído en ese arte de dejarnos de cuestionar. Em, Además de afirmar lo que nos mostraste por medio de uno de los memes, creo que es que no conocemos a nuestros estudiantes, porque el mismo sistema nos ha absorbido a unas entregas y a unos sistemas reglamentarios. No es fácil, como dice el compañero, y más en el sector público, porque yo trabajo en el sector público, el cuestionar y el trabajar bajo el tema de la pregunta, y porque no solamente a nivel investigativo o a nivel universitario, sino que ahora tenemos la metodología también del ABP. Lo digo porque estamos liderando en el colegio y volcarnos al tema de tener en cuenta al muchacho, qué interés tiene el muchacho, qué le cuestiona al muchacho.
qué problemáticas hay en el barrio que nos generen preguntas y que de ahí parta un aprendizaje para la vida. No es fácil encontrarse con estudiantes que cuestionen porque a lo largo de la historia nos hemos acostumbrado o se ha acostumbrado a que el maestro es el que cuestione, el maestro es el que pregunta, y que en algunos de ellos preguntan y hasta se sienten avergonzados por generar preguntas que para algunos, como le dice el profesor, o son inútiles o creen preguntas tontas, y no hay pregunta tonta. Hay una necesidad de crear una cultura por la indagación, porque ellos sean valorados, o pues en este caso los estudiantes, y de ir más allá de lo rutinario, ¿sí? Según Lee, antes de que puedas despertar las mentes de tus estudiantes, ahí está el secreto, debes de tocar el corazón. Y el corazón es qué a ellos les interesa, qué les apasiona, qué no es tan agradable, qué es incómodo. Y hay veces para el profesor es incómodo que pregunten. Y lo digo porque tengo compañeros que se limitan es mejor generar una educación lineal y no de parte y parte, ¿sí? La reflexión es a que no perdamos pues a despertar en nuestros estudiantes esa capacidad de indagar, que no hay nada obvio, que no hay nada establecido, que hay que generar curiosidad por lo natural, por lo simple. Y no es difícil, es simplemente romper paradigmas. Tampoco digo que es fácil, porque uno se encuentra, como lo dijo el compañero, con N barreras, desde el PAE, desde el número de los estudiantes, del contexto social que ellos viven, pero que de 40 hombres, 5 o 10 se hayan conectado, y conectado es, hicieron clic con vos y los conociste y les tocaste el alma. Creo que vamos ganando en esta sociedad que es tan ávida precisamente de esos maestros que llegan, como lo dijo Ruda al inicio de la conferencia, ávidos por cuestionarse y con una energía distinta para permear el sistema educativo. Muchísimas gracias, Ruth, y a todos. Gracias, Carolina. Mariana. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Son como 3 cosas puntuales. Primero, a mí me gusta que cuando, pues personalmente, ya con la experiencia, en este momento estoy en un colegio privado, digamos que un privado estrato medio, ¿cierto? Una clase social media, pero se entiende como privado, su naturaleza es privada, ¿cierto? Entonces, digamos que pasarle todas las escaseces o precariedades al sistema público solamente no. Me he encontrado con chicos en el privado que llegan sin desayunar, que se van a pie 10, 12 cuadras, entonces digamos que son los papás procurando una, entre comillas, educación mejor según ellos, pero literal he tenido la necesidad yo, Mariana, de decir, Dios mío, compartamos algo con estos chicos, ¿cierto? Entonces a veces jugamos al compartir, al ágape, pero es entendiendo que hay un niño al que hay que alimentar y que uno ve que llegó sin desayunar literal, ¿cierto? Es como esa aclaración, digamos que no creer, ¿cierto? Digamos que ya hablar de otro tipo de colegios por allá en otras zonas, listo. Pero algunos privados de barrios o comunas de Medellín, de estrato 3, 4, también se ven esas situaciones, ¿cierto? Primero eso. Segundo, vuelvo al colegio, y es que si bien los colegios privados también se ciñen a las directrices del Ministerio de Educación, el plan lector y todas estas cosas, lo digo pues particularmente como maestra de lenguaje, he visto que mi principal barrera son los papás, ni siquiera son los chicos. Los papás no se han leído un libro y ya le dicen a uno, ¿usted por qué pone a leer eso a mi hijo? A mí no me gusta, ¿por qué? Porque cuando fui a conseguir el libro, me pasó eso hace como un mes, cuando fui a conseguir el libro en la Bastilla, el señor de la Bastilla me dijo que eso no era para niños de 10 años. Entonces yo le pregunté que si el señor era promotor de lectura o qué sé yo, y me dijo, no, pero es que él lleva muchos años vendiéndonos los libros en la familia de nosotros. Entonces ni siquiera habían ojeado el libro y ya intentan a uno sugerirle qué leer y qué no leer. Entonces de ahí me surgieron 1000 ideas pues como para proponer un proyecto de un club de lectura para padres acompañantes, ¿cierto? Y lo estamos pues como diseñando en el colegio porque es indispensable que la lectura no quede solamente en un hábito de los chicos, sino que así como sabemos que los hábitos
entre comillas, se pegan. Entonces con los papás también, a ver si de pronto a veces creemos que los del proceso son los niños y realmente el proceso de empezar por los papás. Porque en la U, lo he conversado con algunos profes y compañeros, a veces cuando hablamos de la escuela en la universidad se nos olvida meter eso tan importante que son la familia, que es la familia, y que desde la pandemia se viene fortaleciendo un vínculo muy importante escuela-familia. Entonces no dejemos, cuando hablemos en la U, en los cursos de pedagogía o en cualquiera sea el espacio, metamos siempre también la familia, porque ya es un actor fundamental en los procesos educativos, ¿cierto? Y estamos hablando dentro de la institución porque ya se le dio pues como cabida desde lo de la pandemia. Y lo otro es que quienes me conocen saben que soy muy curiosa y todo lo pregunto y todo lo cuestiono. Entonces, yo quiero transmitirle eso a mis estudiantes, pues no mi intensidad, pero sí el que se cuestionen. Entonces, con ellos estoy en primaria y creé como el buzón de las preguntas. Y los chicos, cada que tengan una pregunta, entre comillas, para no, digamos, no interrumpir según los otros niños, sino que si tienen una pregunta, la escriban en un papel y la meten en el buzón. Y a fin de mes abrimos ese buzón y miramos las preguntas, ¿cierto? Y a partir de esas preguntas, tejer como las clases, o sea, planear. Hay unos ejes temáticos y hay unas mallas y hay un poco de contenidos que tenemos que abordar, pero ¿por qué los tenemos que abordar por fuera de los intereses de ellos, de los cuestionamientos de ellos? Entonces, como alimentarles a ellos ese espíritu, no sé, tan interrogativo que nos han matado a tantos, porque ya todo es obvio, como hemos venido diciendo, y yo les pregunto, pues yo abro el buzón y a veces sí chismoseo antes del mes como para ver, bueno, y cómo voy planeando, pero realmente la actividad es esa, es ver qué se están cuestionando, lo que estamos leyendo, qué les está suscitando, en la casa qué está pasando, porque a veces traen preguntas de la casa. Entonces todo eso va al buzón y todo eso se convierte en mi herramienta de trabajo, ¿cierto? No puedo soltar que cada uno de ellos es un universo que viene a alimentarme y que se deja alimentar por mí, ¿cierto? Entonces son como varias preguntas. O sea, en la U, cuando estamos con estos cursos, ¿qué lugar le estamos dando a la familia en la escuela? Perdón. ¿Cómo educar a los papás en materia de lecturas? ¿Cómo seducir al papá con la lectura cuando está al otro lado de la barrera? ¿Cierto? Y es como esto, ¿de qué manera estamos incentivando ese espíritu investigativo sin necesidad de ir a la investigación como campo, sino la vida misma es un campo de investigación todos los días, ¿cierto? El solo hecho de abrir los ojos es, ¿y para qué abrir los ojos hoy? O sea, ¿cierto? ¿Cuál es mi función hoy? ¿Para qué? Yo qué sé. Aquí me quedo, no les robo más la palabra, son como mis interrogantes. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Mariana. Yo veo que nos movemos por variopinta escenarios de la pregunta, ¿cierto? No hay una pregunta, no hay una manera de preguntar, no hay, pero creo que va quedando en el ambiente y en la atmósfera de este diálogo la necesidad de alejarnos de las afirmaciones, de todo aquello que sabemos y empezarnos a plantear preguntas. Ahora bien, me voy a referir brevemente, por ejemplo, a lo que señalaba José con el desencanto del quehacer docente, cuando hay una realidad en la escuela que se enfrenta con unas complejidades, como él las nombra, ¿cierto? Que hacen como que uno diga, pero yo en qué momento me voy a plantear preguntas, cómo voy a hacer algo que es distinto. Y yo creo, jóvenes, compañeros, que si algo hacemos los maestros de manera permanente son ejercicios de resistencia. Somos los maestros los llamados con Freire, ¿cierto? Cuando estudiamos a Freire, somos la única posibilidad que tiene de hacer resistencia. Y hoy estamos mirando cómo con la pregunta, con la construcción de preguntas, no estoy diciendo ni apropiadas ni útiles, ¿cierto? Pero con la idea de no dar por sentadas ciertas afirmaciones, sino más bien empezarlas a volver pregunta, que puede derivar en investigaciones sistemáticas, ¿cierto? Con unos resultados que se publican, etcétera, ¿cierto? Pero con la idea de que yo pueda empezarme a plantear preguntas para poder hacer de mi propio ejercicio docente algo distinto. Es decir, si soy aquel que puede plantear la resistencia en el aula, en las reuniones, en las construcciones de los PI, en todos los escenarios sobre los cuales se mueve todo el problema del ser maestro en la escuela, pues cuáles preguntas me estoy haciendo, qué es lo que está movilizando
ejercicio para que las situaciones puedan ser distintas. ¿Qué tengo en mis manos que puede hacerse de manera distinta? Y eso lo logro en la medida en que empiezo a perfilar una pregunta que se va permeando, que se va moviendo y que se vuelve un hábito, que se vuelve una constante en los profesores. Señalaba Obed las preguntas rentables y útiles, claro, y eso me recuerda los currículos problemáticos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de hacernos afirmaciones, cuando estamos haciendo los programas, planteamos una pregunta, pero yo ya sé lo que quiero responder. O sea, yo ya lo sé porque yo ya tengo una bibliografía clara, entonces lo que quiero que los estudiantes respondan de algún modo, cuáles son esas lógicas sobre las cuales se mueve el saber, es finalmente que es una pregunta, es una pseudo pregunta en realidad, no me estoy haciendo una pregunta. La invitación acá es a mirar cuáles son los vectores que no dejan en paz el quehacer docente, que me intranquilizan, que salgo de la escuela, que salgo de mi clase, que salgo de mi quehacer y están movilizando aquello que no puede seguir perpetuándose de la misma manera, José Obed, pese a que las preguntas, ¿cierto? Versus las lógicas de la institución, siempre nos vamos a mover dentro de escenarios reales, dentro de escenarios situados, que por eso les decía, tenemos que hacer una lectura y cuando miramos qué es el acto de leer, juntándolo un poco con lo que señalaba Mariana, ¿cierto? El acto de leer implica comprender unas realidades, reconocer sus tradiciones, reconocer todo lo que han sido todas esas construcciones sociales e históricas en las instituciones, en las lógicas en que se mueven las instituciones y los saberes, ¿cierto? Pero asociarlo con esa cotidianidad para poder hacer una percepción crítica. Por eso el maestro es un lector de contexto, es un lector de realidades, lo que le permite a él pararse lejos de los prejuicios con los que llegamos, que alguno de ustedes, aunque no lo nombró de esa manera, ¿cierto? Pero si estoy en un colegio público, entonces esto. Si estoy en un colegio privado, no, pues entonces aquello. Pero si el colegio privado queda en estrato 6, entonces y muchos otros saberes construidos que tenemos a partir de los prejuicios que como maestros nos habitan. La idea es quitarnos esos prejuicios y entender que, que los colegios públicos no tienen un rasero homogéneo en el ser y en el actuar, sino que yo entro como buen lector del contexto para poderme ayudar a construir esas preguntas que generen un lugar de resistencia y no de perpetuación de las prácticas pedagógicas, ¿cierto? Y señala, con Carolina quería resaltar el tema del asombro y de la curiosidad por lo que sigue, ¿cierto? La pregunta que hacen los maestros es que cuando uno mira en un aula de clases, por ejemplo, las preguntas que solemos hacer los maestros son las preguntas que tienen ya una respuesta de algún modo construida por mí de lo que está bien y de lo que está mal. No es a esa a la que nos referimos, no es un lugar de una pregunta en la que se espera de los estudiantes ciertas respuestas, todo lo contrario, es el lugar de la inquietud en el que yo no sé cuál es la respuesta. Yo no conozco qué es lo que puede pasar, yo no sé qué es lo que hay ahí detrás de eso, precisamente porque nos movemos en escenarios de investigación. Bueno, yo dejo hasta ahí para darle lugar a la interlocución de ustedes. ¿Tenemos alguna otra intervención, pregunta para enriquecer la discusión? La dificultad de pensar en preguntas sobre la pregunta o en intervenciones sobre la pregunta. Estamos acostumbrados a las afirmaciones, a los saberes ya construidos. Pero ¿qué me moviliza el problema de la inquietud? Yo pensaba, ahora que escuchaba, profe, su intervención y la de los participantes del semillero, en cómo se han transformado también las preguntas en los trabajos de investigación de los estudiantes de pregrado, en los estudiantes que acompañamos en maestría y eventualmente en quienes están haciendo algún trabajo doctoral con asesores pues, del grupo de investigación Somos Palabra. Yo recuerdo mucho cuando ingresé a la universidad hacia 2003, pues en qué estaban puestas las preguntas en ese momento para quienes se graduaban en esos días o para quienes empezábamos. Y sin, digamos, demeritar esa labor, pues porque la pregunta cambiará
con las épocas y los intereses de las personas y los contextos, y qué bien que sea así. Pero sí creo que ha habido una transformación interesante de esas preguntas en los trabajos de investigación. Es decir, preguntas tal vez muy centradas en asuntos muy específicos de la enseñanza de la lengua y la literatura. A mi modo de ver, pues ya por esa época se empezaban a señalar como preguntas algo que direccionadas o pseudo preguntas, pues del tipo, ¿cómo puede el cuento mejorar la comprensión lectora? No sé qué, pues ya se estaba respondiendo que era con el cuento, ¿cierto? Yo creo que hice parte como de esa transición, es decir, acudí como al momento en el que la licenciatura misma, la maestría también, el grupo comenzó a cuestionar esto, no como objeto de investigación o como pregunta de investigación, sino como, digamos, la única manera de hacer preguntas para nuestra área, para nuestro campo. Entonces, empiezan aquí a emerger inquietudes acerca de el sujeto que está inmerso en ese proceso formativo, por ejemplo, preguntas sobre los contextos, preguntas sobre sí el objeto, digamos, de la lingüística o de la literatura, pero en relación con otros asuntos. Creo que hoy en día acudimos a una expansión, si se quiere, como de ese campo y de esos elementos a partir de los cuales podemos construir preguntas. Pienso también que ha habido una apertura muy interesante hacia la indagación de la propia práctica. También ha habido una apertura a las preguntas en relación con las comunidades con las que trabajamos. En fin, sin descuidar, digamos, los objetos con que tradicionalmente nuestra área se las ha tenido que ver. Hemos, yo creo que incursionado en una interacción con otras disciplinas y otros ámbitos a las que la misma época pues nos condiciona, ¿cierto? La época nos exige establecer ese tipo de relaciones. Entonces, quería hacer esa reflexión, ¿no? Sobre cómo la pregunta en enseñanza de la lengua y la literatura toca cada vez más, yo pienso, con otros campos, con otras áreas, con otras inquietudes que tenemos como profesores, pero también como ciudadanos, como hombres, como mujeres, en fin, sin que ello descuide, o esperamos que así sea, sin que ello descuide, pues como nuestro interés original por la enseñanza de la lengua y la literatura. Gracias, profe. Y en realidad no lo descuidaría, lo complementa, lo entiende de manera holística, entiende el proceso de enseñanza y desde luego aprendizaje de lengua y de literatura como en un lugar situado, es decir, la escuela, y la escuela pasa por complejidades como usted las acaba de enunciar, no solamente en los acompañamientos didácticos que de suyo son fundamentales y son muy importantes, pero en esa movilización de la pregunta que se ha hecho en los distintos trabajos de investigación de los jóvenes, entender que cuando hablamos en esta línea de enseñanza de lengua y literatura, en términos de investigación, no estamos pensando solamente, lo cual ya es grande y ya es inmenso, ¿cierto? El poder que se tiene allí para moverse en términos investigativos, no solamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los objetos de conocimiento sobre los cuales se mueven nuestros saberes, pero es sobre la escuela misma, o sea, de qué modo se interrogo yo la escuela, precisamente en función de ese lugar pedagógico como un discurso, pero no un discurso lejos de la construcción de saberes en la práctica misma, en el hacer mismo, como lo concibe la profesora Zuluaga, ese lugar de la pedagogía, más desde el hacer que desde el decir. Hay una joven que se está preguntando, no. Parece que está colocando la pregunta de investigación de su época de estudiante, supongo, ¿cierto? ¿Cómo la literatura posibilita el desarrollo de procesos superiores de pensamiento? Y aún lo sigue haciendo. Aún ella se lo está preguntando. La idea Qué bien es que sea poder, así.
Claro, la idea es que uno va moviéndose desde luego por sus propios intereses de por dónde se mueve esa pregunta y poderla ir configurando, reconfigurando y darle continuidad porque finalmente eso es lo que permite la profundización sobre algunos de los aspectos en los que nos queremos mover como maestros, investigadores en la escuela. Algunos señalaba al comienzo el desencanto del quehacer docente, lo hemos conversado en la línea un poco como el desencanto del quehacer docente nos hace preguntar a nosotros como maestros de lengua y literatura, ¿cierto? Como personas que estamos al frente de esta línea de investigación, ¿qué está pasando en nuestro programa de formación? Que también hay cierta lejanía de la investigación final, ¿cierto? El proyecto de investigación final en la escuela. Por eso un semillero como este tiene la potencia de ayudarnos a comprender, que es mirar de manera abarcadora qué es lo que se mueve como posibilidad de investigación en la escuela, más allá, insisto, de los procesos mismos de enseñanza. Otra pregunta que nos hacemos nosotros y no conocemos la respuesta, pues es que si uno se hace una pregunta cuya respuesta ya conoce, es lo que llama el profe Obed preguntas rentables y útiles, o que serían en realidad pseudopreguntas, ¿no? Pero otra pregunta que nos hacemos es sobre el lugar mismo de la lengua. Fíjense ustedes la fuerte tendencia y el amplio componente que hay en enseñanza de literatura, en investigación en literatura, ¿cierto? Pero también queda un poco en el ambiente la lejanía de hacernos preguntas en la enseñanza misma de la lengua, no desde los cursos de formación en lengua, ¿cierto? En primaria y en secundaria, sino como objetos mismos en la investigación ulterior con la cual ustedes terminan los procesos de formación en el pregrado, ¿cierto? En la licenciatura que nos ocupa. La invitación es hoy, para ir cerrando, jóvenes, a que pensemos más en aquello que moviliza nuestro pensamiento en términos de la inquietud, en términos de aquello que no está completo, en términos de aquello que cuestiona mis propias prácticas como lector de realidades, ¿cierto? En el aula y en la escuela, para volverlos pregunta, para que se vuelvan una preocupación, y en la medida en que logro entenderlo como una preocupación, se van a volver el lugar que ocupa mi quehacer, probando distintas maneras de acceder a la formalización de la pregunta, sí, en términos investigativos, pero también en términos de aquello que puede hacer que hagamos la diferencia. Alguno de ustedes nombraba, no recuerdo quién, pero la idea de uno de ustedes era como, es como si fuéramos habladores en aulas donde hay muy poco interés, ¿no es cierto?, por esos objetos de conocimiento, no solamente los nuestros, sino por la educación misma en general. Y el maestro siempre será aquel que tiene un lugar especial, como un faro, como una luz, como aquello que es un referente para sus estudiantes. Muchos de nosotros estamos acá y somos maestros de estas áreas porque hubo maestros a su turno que fungieron como ese referente y como esa luz. Luego no podemos pretender serlo de todos los grupos, con todos los estudiantes, pero cada uno de ellos de manera inclusive tácita logra resonancias de ese quehacer que se tiene en la escuela y en el aula. No sé si alguien iba a levantar. Profe, yo no quiero que se vaya sin hacerle una pregunta que me está picando en la lengua hace rato. Y creo que este puede ser un buen contexto para hacerla, porque es una pregunta que yo pienso conviene pensar al interior de la línea también. Y tiene que ver con la fuerza que ha adquirido en los últimos años esta especie, pues para muchos es un retorno. Para mí a veces no lo es tanto. A enfoques que nos están hablando de la necesidad de volver, por ejemplo, a conciencia fonológica, a el gesto en la escritura, a este tipo de aproximaciones a la adquisición, pues, de la lengua. Esto a propósito de lo que usted señalaba
sobre el estudio del objeto de la lengua, sí, pues como objeto de investigación, pero yo quiero referirme al estudio de la lengua para esto, para enseñarla en la escuela. Yo pienso a veces que nos hemos escudado en el enfoque sociocultural para obviar una cantidad de asuntos que estamos en la necesidad de saber como profesores de enseñanza de la lengua y la literatura. Entre ellos, estos asuntos que tienen que ver con esas primeras adquisiciones, con la psicogénesis, así ya no trabajemos desde esa perspectiva, pero sí creo que es importante conocer esos asuntos para no condenarlos de entrada como está sucediendo actualmente con estos enfoques, ¿cierto? Entonces, lo condeno porque no lo conozco, pero no hay una visión crítica de esos asuntos. Ahora, cuando entramos, nos vemos en la necesidad de implementar algún tipo de proceso formativo con niños, por ejemplo, no necesariamente el programa está dando los elementos necesarios para hacerlo. Todo parece quedarse en una reflexión muy en el plano de lo filosófico, tal vez, de la reflexión sobre lo bello de la lengua, pero concretamente es posible que no estemos dando los elementos que los estudiantes requieren para enfrentarse pues a ese tipo de desafíos. ¿No cree usted que será necesario volver sobre preguntas que tengan que ver con estos aspectos de la adquisición de la lengua para el caso pues de la enseñanza de la lengua en un contexto tan específico como la escuela, en una población como los niños? Yo considero que nuestros estudiantes lo han evidenciado hace rato. Los trabajos también en la licenciatura, en la maestría, tienden, yo creo que en muchas ocasiones, a mostrar como cierto desinterés sobre estos asuntos. Y bueno, pues puede ser una perspectiva muy individual tal vez, pero quisiera saber usted qué piensa, profesora Ruth, al respecto. Gracias, profe. Voy a empezar por leer para que no se me vaya. Felipe dice que Barth decía que cuando leemos tenemos un compromiso lingüístico y poético con la obra. Y sigue señalando que en la práctica 3, pasito. En la práctica 3, enseñanza de la lengua y la literatura en primaria, abordamos esos temas con la maestra Paola Fonnegra. Bueno, claro, no, pero por supuesto, es que son muchísimos los ámbitos sobre los cuales cuando nosotros llegamos como maestros a la escuela, son muchísimos los lugares que tenemos para plantearnos las preguntas, no solamente el aula de clase, que es fundamental. Todas las preguntas que nos hacemos en la escuela redundan en la población, finalmente, que es lo más importante dentro de este proceso, que son los estudiantes. O sea, el lugar del maestro tiene sentido porque hay estudiantes, pero acá lo que buscamos es conferirle de nuevo un lugar central a nuestra labor como maestros, ¿cierto? Lectores de contextos, que nos planteamos preguntas también sobre nuestros objetos de conocimiento en relación con los modos, con el lugar que tiene, no solamente en términos pedagógico-didácticos, sino en el lugar mismo del objeto de investigación. Del objeto de investigación sobre la tradición en la que se sitúa ese objeto. Una pregunta que yo me hacía con usted, profesor, es ¿de qué modos logramos que las prácticas pedagógicas, si bien está lo que está señalando este estudiante que se hace dentro de un curso que es tan corto y tan breve, donde se logra poner en tensión el objeto de conocimiento, se traslada y se mantiene al lugar de las prácticas finales, donde el estudiante afina ese proceso de mirar el objeto de conocimiento que le ha sido dado, que ha podido trasegar con él a lo largo de las distintas prácticas y que se mueve finalmente hacia las nociones mismas dentro de lo que concebimos como aquello que debe ser enseñado? Por ejemplo, hoy en la reunión, es que la tengo calientica, ¿cierto? Una profesora señalaba que para ella es fundamental dentro de los procesos de enseñanza en la institución donde estábamos, el tema de la gramática, ¿no es cierto? Y entonces póngale a la gramática, la fonética, la ortografía, ella porque lo dijo, pero como nos hemos centrado en todos esos otros enfoques
un poco como escudos, utilizando su metáfora, profesor, para alejarnos quizás de otras problemáticas que son fundamentales cuando estamos mirando eso que está allí, porque finalmente la escuela nos pone a enseñar gramática, nos pone a enseñar las partes del cuento. Digamos que hay unos contenidos que son indiscutibles, que uno tiene que llegar y complementar y adentrarse dentro de ese territorio para mirar con extrañeza y para poder acercarse de otros modos a esos objetos de conocimiento. Implica que nos preguntemos por los objetos de conocimientos o los objetos mismos, ¿cierto? La adquisición de la lengua, por ejemplo, poder crear inclusive teorías sobre eso, que seamos una facultad que se está preguntando no solamente por los procesos de acompañamiento, ¿cierto? En la enseñanza de que, como usted dice, ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero que volvamos nuestra mirada a la escuela. Cuando uno mira el ser de maestro, finalmente por excelencia es su ser en la escuela, ¿sí? Entendiendo por escuela, ¿cierto? Lo grueso de ello. Incluso los que ya no somos profes de la básica y somos profes universitarios, se nos regresan muchísimas preguntas acerca de lo que estamos haciendo. Y ese es el sentido que me parece importante, lo que señala el profe Leandro. Nosotros mismos nos estamos preguntando que si bien hemos logrado interesantes movimientos, yo no diría desarrollos, pero por lo menos movimientos en procesos de formación de maestros, hay muchas preguntas que siguen ahí pendientes y muchas preguntas que nos hacemos también de cara a los asuntos curriculares. Quisiera leer para todos otro comentario. María dice: excelente ilustración del optómetra con respecto a la forma como nos acercamos a las diferentes realidades físicas y literarias. Por eso la pertinencia del asombro como componente esencial de la lectura del mundo que hacemos cotidianamente. Gracias, Ruth, que rumiando sus palabras, tan bella esa imagen nietzscheana, ¿cierto? Del rumiar, del moverse despacio con algo, del quedarse pensando en algo. Y la invitación es esa, profes, ¿qué es lo que moviliza ese lugar? No de lo que ya sabemos, porque lo que ya sabemos, después lo vamos rebatiendo con otras cosas que vamos aprendiendo en el día a día, pero no llegar a la escuela con todos esos prejuicios y saberes que ya tenemos, sino ser capaces de hacernos a un lado y poder mirar con asombro eso que acaece en la escuela y que puede ser objeto de investigación. Profe Ruth, muchas gracias. Me encantó la respuesta y veo que tenemos mucho de qué conversar de aquí en adelante, en este espacio y en otros. Yo creo entonces que podemos ir concluyendo, cerrando la sesión de hoy e invitarlos de una vez a participar de el que será pues como el último encuentro de la línea de enseñanza de la lengua y la literatura, pero a su vez la apertura hacia la siguiente línea que va a poner en común como sus inquietudes con todos ustedes. Entonces nos veríamos dentro de una semana a esta misma hora. Yo creo que esa vez sí voy a estar todo el tiempo con ustedes, no en el transporte, pero siempre estoy muy atento a lo que se discute aquí y aprendo mucho de los compañeros que intervienen y de las preguntas de todos los participantes. Yo les deseo un feliz resto de tarde, que descansen y le agradezco muchísimo a la profe Ruth pues compartir con nosotros estas 2 horitas de la tarde, de la que aprendimos mucho y sé que quedaron también muchas inquietudes para seguir en este proceso de formación en la investigación. Que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.